Un momento, yo sé de que usted ha venido con hambre y sed de justicia de Dios, y en esta hora vamos a tener un tema muy hermoso, lo cual yo le pido, hermanos, que sea muy, pero muy cuidadoso en entender lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en este día. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra. Yo le voy a anticipar, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo. Le vamos a predicar del Nuevo Testamento, hermano. A la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 15. Hermano, si usted gusta ponerse de pie o sentadito. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23. Está ahí, los que no trajeron Biblia, lo tienen allí, pero le recomendamos que mejor comprenla. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Oiga esto, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tome su asiento, por favor, hermanos. Dice gloria a Dios usted. ¿Cuántos creen que Cristo es las primicias de los que durmieron? ¿Seguro? Y si yo le digo que no, ¿qué me diría usted? Ahí nos quedamos escuchando en show. En la primera carta que escribiese el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, había un dilema muy controversial en la iglesia, ya que la iglesia tenía un pensamiento equivocado acerca de la resurrección de los muertos. La iglesia de Corinto tenían un pensamiento equívoco acerca de la resurrección de los muertos, con lo cual Pablo, al llegar y presentar esta palabra, cuando él le dice a la iglesia de Corintios que Cristo es la primicia de los que durmieron, ellos empiezan, hermanos, a indagar, ellos empiezan a decir, pero ¿qué ha sucedido con nuestros parientes que murieron? ¿Qué pasó si Cristo es el primero y cómo? Pues ya ellos quedaron al olvido. Pero Pablo les deja bien en claro a través de la palabra del Señor, y nos deja bien en claro a nosotros también que un día vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sus parientes creyentes que murieron, oiga bien, creyentes que murieron y no creyentes, un día van a resucitar, pero en su debido orden. Amén. Los primeros que resucitan, dice la Biblia, son los que durmieron en Él. Aquellos que un día confesaron a Jesús como su Salvador, dice que van a ser los primeros en la resurrección. Pero después, hermanos, pasado un lapso de tiempo de 1000 años, hermanos, viene un acontecimiento después, hermanos, que va a haber otra resurrección de los que murieron sin Cristo, que saldrán para condenación eterna. Usted no quiere resucitar allá, ¿verdad? Usted no quiere resucitar allá. Usted quiere resucitar en la primera resurrección. Amén. Pablo escribió a fondo en cuanto a la resurrección de los muertos, ya que algunos de los cristianos en la iglesia de Corinto enseñaban que no hay resurrección de muertos. Oiga, en la iglesia de Corinto había que no hay resurrección de muertos. Es que, hermano, de todo ha habido en la iglesia. Es necesario que el pastor de la iglesia eduque a la gente. La iglesia de Corinto tenían en claro por sus maestros y enseñadores que no había resurrección de muertos. Y Pablo llega diciendo, contrarrestando esa enseñanza, que Cristo es el primero que ha resucitado. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero se arma, hermanos, un debate bastante controversial y empiezan a decir, usted, hermano Pablo, me parece que no conoce las Escrituras. Pastor, usted parece que no conoce mucho la palabra del Señor. Quizás no la conozca mucho, pero la conozca un poco,
para dirigirme, hermano. Quizás usted, hermano Pablo, no conoce la palabra del Señor. Usted está diciendo que Jesús es el primero que ha resucitado. ¿Y qué del hijo de la viuda de Naín allá en el Antiguo Testamento? Usted no conoce, hermano Pablo. Ya vamos entrando. Usted, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es el primero que resucitó? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el primero que resucitó? Del tiempo del hijo de la viuda de Sarepta, ¿usted se acuerda ahí en el Antiguo Testamento, aquel muchacho que resucitó el profeta? Hasta Cristo, ¿cuántos años pasaron? Y ellos dijeron, usted creo que no conoce la palabra, hermano Pablo. Está diciendo que Jesús, por el pensamiento erróneo que a ellos le habían enseñado. Señor. Más tarde empiezan diciendo, hermano Pablo, me parece que usted está equivocado. ¿Qué de los que resucitó Jesús? Si usted dice que Jesús fue el primero, ¿y qué pasó entonces con Lázaro, que Jesús lo resucitó y usted está diciendo que Jesús fue el primero? O sea, porque la iglesia había visto que habían resucitado a otros antes que Jesús, y Pablo les está diciendo que Jesús es la primicia. O sea, la primicia quiere decir lo primero. El primero. Y a su nombre, pero ya lo vamos a entender, se va a dar cuenta. Como una prueba de la resurrección final del cristiano, Pablo señaló el hecho de la resurrección de Cristo y demostró que los dos hechos permanecen en pie o pudieran caerse juntos, al decir, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, para contrarrestar la enseñanza que ellos tenían, que no había resurrección de muertos. Yo les digo, bueno, si Cristo no resucitó, lo que ustedes están diciendo es verdad. Pero él le dice más, sin embargo, Cristo ha resucitado. Y saben, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? La garantía de la iglesia de Dios de la profecía y todos aquellos que confesamos a Jesús es la resurrección de Cristo, mi amado hermano. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vano sería todo lo que nosotros estamos diciendo y haciendo en este lugar. Pero más sin embargo, Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios para interceder por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican a Jesús? Después de argumentar con la intención de que los cristianos corintios vieran que su postura sobre la resurrección final, él les anima completamente y les dice lo que nosotros el cristianismo creemos. Pablo procedió a demostrar que Cristo había resucitado y por ende había hecho de la resurrección de los muertos un hecho inevitable. Es en esa sección de las Escrituras que algunos encuentran un problema comenzando del verso 20, cuando Pablo les establece, o sea, fue un dilema, una controversia en la iglesia de Corinto, cuando Pablo les presenta a Jesús como el primero de la resurrección. Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto, dice la Escritura, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Cristo es el primero que resucitó, pero luego nosotros los que dormimos en Él vamos a resucitar en su venida. ¿Cuántos lo están esperando, hermanos? ¿Cuántos lo estamos esperando? Amén. O sea, es un orden establecido. Las otras resurrecciones que hubieran no estuvieron en el orden establecido de Dios. Amén. Y yo sé que ya usted está impaciente por saber por qué Jesús es la primicia de los que durmieron. Si ya está una lista de personas que antes resucitaron, ¿quién me puede enumerar en el Nuevo Testamento cuántos resucitaron? Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, 3, ¿verdad? ¿A quiénes más? De la tsunamita en el Antiguo Testamento. Dorcas, dicen los hermanos, el que resucitó también el profeta Eliseo, ¿se recuerdan? O sea, muchos.
Y por esto yo decía, Pablo, como que no conoces mucho las escrituras, papá. Aquí te estás yendo mal con nosotros. No hay resurrección de muertos. Tú diciendo que Jesús, mira, el gran lista antes que Cristo resucitado. Pero hay algo que usted tiene que conocer. Todos estos que resucitaron por un hecho milagroso de parte de Dios, volvieron a morir y hasta el día de hoy nadie ha resucitado. Pero Jesús murió una sola vez y Él resucitó. Y la muerte nunca más se enseñorea de Él. Si eso es poderoso para ustedes, eso es lo fuerte, hermano. La garantía más grande de nosotros, la iglesia, es eso. Y ese fue el hecho que Pablo les presenta, que Jesús era el primero, porque aquellos resucitaron por un hecho milagroso de Dios, pero volvieron a morir. ¿Y qué ha sido de ellos? Hasta el día de ahora no han resucitado. Pero Jesús murió, como lo había dicho, y al tercer día resucitó. Y hoy está ya intercediendo. Mira, Héctor Grijalva, Señor, es mi hijo. Perdona su pecado. Intercediendo por usted y por mí, hermano. Y a su nombre. Qué precioso, ¿verdad? Así que tenemos ahí una lista de resurrecciones, los cuales la iglesia en Corinto le presentaron a Pablo. Se los presentaron. Y tenemos una allí en el libro de los Reyes, el capítulo 13, 21. Tenemos otra en el libro de Lucas 7, 14 y 15. Tenemos algo otra en el libro de los Reyes 17, 22. Tenemos la resurrección de Lázaro en el libro de Juan 11. Y así sucesivamente de la viuda de Naín y todos ellos. La de Talita Kumi, de uno de ustedes. La de Tabita también, llamada Dorcas. Muchas. Antes de Jesús. Y ellos decían, ¿cómo tú nos puedes decir eso? Pero Jesús es el primero de la resurrección para no ver muerte. Tal y como lo que los espera en el futuro, mis amados hermanos. ¿Cuántos están esperando ese futuro de gloria? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Hay un error en la vida de Pablo aquí? ¿Está equivocado Pablo al decir que Jesús es la primicia de los que durmieron? Hermano, mire, a veces la iglesia hace que su líder o el pastor, hermano, se vea en tanto problema de indagar aquí y allá, porque a veces hay gente que demanda respuesta, hermano, cuando está llena de escritura que él anda cargando y está demandando respuesta. Pablo, hermano, tuvo que usar, yo le voy a dejar bien en claro, hermano. A favor de esta fiesta, usted va a encontrar mucha oposición. Usted que, bueno, es de las redes sociales. Sé que aquí hay mucha gente que han dejado a Cristo a un lado por las redes sociales y bueno, Dios lo bendiga y que Dios lo ayude y lo siga bendiciendo, hermano. Han dejado aparte a Jesús por las redes sociales y usted, hermano, será responsable porque le da más tiempo a ellos y hay usted, ¿verdad?, que no sabe distinguir los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y usted sabe cómo lo está aprovechando, si es para bueno o es para malo. Y usted encuentra y escucha mucha gente y le gusta escucharlos. Le gusta escuchar. Entonces usted va a encontrar, pero el pastor, hermano, podría usted enseñarle algunos principios bíblicos que son irrefutables en la Biblia. Usted entiende la palabra irrefutable, ¿verdad? Que nadie se los puede contradecir. Nadie lo puede contradecir. Tal vez como el primero, si usted dice, bueno, esto era de la ley, pastor. Pablo, como buen judío, practicaba esto. Lo practicaba, le guste a quien no le guste. Los primeros cristianos de la primera iglesia del Nuevo Testamento, lo que ellos usaban para dirigirse era diga conmigo, la Torah.
Algún estudioso que me diga en qué año se escribió el primer libro del Nuevo Testamento aquí. El primer libro del Nuevo Testamento. Jesús, luego los discípulos predicaron, no había ninguna palabra o ningún libro como esto escrito para ellos dirigirse, sino el Pentateuco, lo que usted conoce como los primeros 5 libros de la ley, para dirigirse y enseñar, y algunos otros escritos como los escritos del profeta Isaías, que ellos usaban como escritos para poder indagar. ¿Alguien que me ayude? Está el primer libro escrito y el año en que se escribió. Y allí nos damos cuenta que entonces, ¿qué usaban todos los hermanos de la iglesia primitiva? Seguían usando la Torá. La mayoría de los hermanos en Jerusalén de la iglesia primitiva eran judíos. Ellos usaban, hermanos, la ley. Seguían dirigiéndose bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, pero seguían usando la ley. Jesús dijo en una ocasión: yo no he venido para abrogar la ley. Jesús lo dijo, ¿verdad? He venido para cumplirla y que ustedes aprendan a cumplirlo. Amén. Así que, mis amados hermanos, hay principios bien claros en la Escritura, los cuales nosotros no podemos obviar, hermanos, y necesitamos nada más la fe en el Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios. Y ya. Seguimos, hermanos. Yo quisiera que el hermano nos enseñe una cita bíblica en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 18. Otra cita bíblica en Apocalipsis 1:5. Una por una se la voy a mencionar, hermano, para que nos ayude. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 18. ¿Está allá? Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Jesús. Del cuerpo, que es ¿quién? Usted y yo, la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre ¿quiénes? Los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia, para que en todo Él reciba la gloria, para que en todo Él sea honrado, en todo Él sea exaltado, hermano. Así que el apóstol Pablo está presentando este principio diciendo que Jesús es la primicia de los muertos. También vea lo que lo dice el libro de Apocalipsis 1:5. Allí mire: y de Jesucristo, el testigo fiel, dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está el apóstol Juan poniendo bien en claro que Jesús es el primero de la resurrección. Y a su nombre. Así que lo tenemos bien en claro: Jesús es el primero en resucitar. ¿Algo más? Hechos capítulo 26, verso 23. El apóstol Pablo una vez más está estableciendo Hechos capítulo 26, verso 23. Le está diciendo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿A quiénes? A nosotros. Luz al pueblo, a ellos, y a los gentiles, a nosotros. Y a su nombre. Él es el primero de la resurrección. Pero yo quisiera, hermanos, en este día Pablo estaba en un dilema grande en la iglesia. Y la iglesia que estaba esperando que Pablo les diera una respuesta concreta con la cual ellos creyeran. Oiga, con la cual ellos creyeran verdaderamente que Jesús era la resurrección, el primero.
¿Y sabe usted cuál fue el ejemplo que Jesús, que a Pablo le sirvió de defensa para poder contrarrestar los pensamientos de la iglesia de Corinto? Esto. ¿Por qué? Ellos habían sido educados en esto y ellos lo sabían claramente. Ellos lo sabían claramente. Y la respuesta de Jesús fue esta. No hubo otra respuesta de Pablo para la iglesia de Corinto, sino las primicias. Y se lo voy a mostrar. Usted sabe que Jesús, después de resucitar, Él tenía que presentarse al Padre como el primero. En esta ocasión, después de resucitar, usted sabe, cuando las mujeres estaban allá en el sepulcro, y cuando vieron a Jesús resucitado, ellas de la emoción corrieron y querían abrazar a su maestro. Pero Jesús le dice: calma, calma, ahorita no me puedes tocar, porque todavía no he subido a mi Padre para presentarme como el primero de los muertos más. Todavía no he subido a mi Padre. Se lo dijo. Luego, después de esto, días más tarde, dice que Jesús les decía: miren, tóquenme, yo soy. Pero antes usted no me puede tocarme, porque el primerito que tiene que ser testigo de esto es mi Padre. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor. Eso se lo dijo a Jesús a esta mujer, hermano, llamada María, que quería tocarlo. Y eso usted lo lee en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17. Pruebas indubitables que nadie a usted se las puede contradecir, hermano. Amén. Y aunque Jesús fue el primero de la resurrección, el primero, hermanos, oiga, yo le voy a decir algo. Ese día de la resurrección de Jesús, ¿cuántos sabían que muchos resucitaron ese día con Jesús? Amén, amén. Pero esta gente que resucitó, dice la Escritura, que hay pruebas indubitables en el Evangelio de Juan, que esta gente que resucitó junto con Jesús caminaron en las calles de Jerusalén, pero se volvieron a morir y no han vuelto a resucitar hasta el día de hoy. Están ahí durmiendo. Amén. Y esto es lo que Jesús le dice: cálmate, muchacha, todavía no puedes. Yo no he ido a mi Padre a presentarme primero. Después de esto, pues ya tú me puedes, mira, aquí están mis manos, ver mi costado, pero primero mi papá, porque el primero es Él. Lo primero es para Él. Y a su nombre. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Bueno, yo no sé si nos encontró en la mano el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17. Aleluya. Jesús le dijo, si nos regala el verso 16 para entenderlo mejor. Jesús le dijo a María, le dijo: María, volviéndose ella le dijo, Raboní. Esta palabra quiere decir maestro. Maestro. Verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido ¿a dónde? Tenía que presentarse como el primerito. Aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuestro Padre, y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Así que, hermano, mire, Jesús sabía que lo primerito le convenía a su papá. Nadie podía disfrutar y hacer algarabía, hacer fiesta con el primero de la resurrección, sino solamente el Padre. Él era el primero, porque lo primero es de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ya Dios del Antiguo Testamento y en el Nuevo no le gusta lo primero a Dios. Sí, ¿verdad? Siempre le sigue gustando lo primero y le seguirá gustando, porque lo primero es de Dios. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Después, hermanos, de la gran controversia que Pablo tiene en la iglesia de Corinto, él estaba buscando una explicación, porque ellos querían una explicación. Usted algunas veces me dice: pastor, fíjese esto y esto, explíqueme esto y esto y esto. Y lo primero que le voy a decir es que usted cree.
Porque hay gente, hermano, que quiere indagar, pero con un indicio de malicia. Con pensamientos ya, ¿verdad?, maliciosos dentro de eso. Hay gente. Dice lo siguiente: otra probable y una mejor explicación del problema relacionado en la iglesia de en la iglesia de los Corintios, el uso que Pablo da de la palabra primicias, del griego aparché, dice, es entender la metáfora que Pablo empleó bajo la antigua ley de las primicias. Oiga esto, dice las primicias, dice que eran los primeros frutos y vegetales recogidos primero de la gente que dedicaban a Dios, en su reconocimiento por su fidelidad de proveer la satisfacción de las necesidades de la vida. O sea, la gente, Pablo usa el principio de las primicias para poder explicar esta duda que la iglesia tiene, y le salió tan, pero tan, de una manera, hermanos, tan excelente, que la gente dijeron, bueno, sí es cierto, porque este principio lo conocían con claridad ellos a sus nombres. Esto haya problema en aquellos que no conocen esto. Amén. Es más fácil aceptar lo negativo que lo positivo. Más que cuando, ¿verdad?, se trata de darme, es más fácil escuchar a aquel que dice que no hay que dar que a aquel que hay que dar. Es más fácil. Y a su nombre, pero el que tiene conocimiento dice no. Aquel que le está diciendo no, es que esto no, mira, es que esto es de esto y esto. No, es que esto es un principio bíblico que a mí me bendice y nadie se lo saca del corazón. Amén. El libro de Romanos, capítulo 11, yo quiero enseñarle dos citas, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, para dejarle bien en claro que tanto allá como en el Nuevo Testamento se hablaba de esto, y Jesús nunca, usted lo va a ver que él haya dicho, no muchachos, ya esto no lo hagan. Jesús lo hacía. Yo le enseñé hace algunos días que Jesús hacía todo como cualquier israelita, todo como cualquier ciudadano. Jesús lo hacía como buen ciudadano responsable. Yo dije el otro día que él, hermano, daba sus primicias, él daba sus diezmos, él daba sus ofrendas, él pagaba los impuestos al gobierno. Todo lo hacía Jesús como buen ciudadano. ¿Cuántos creen que no? Él lo hacía. Allá nosotros no somos buenos ciudadanos, man. Romanos 11, 16 me parece que es, hermano. Once, 16. Yo no leía porque ahí estoy viendo Romanos 11, 1 al 36. Está el verso 16 ahí. Dice así, mire, si las primicias son santas, si tú has santificado lo primero para tu Dios, ya está santo. Dice, también lo es la masa restante. Todo lo que más te venga va a ir santificado de parte del que prometió. Aunque yo le dije al principio que esto tiene dos líneas de explicación. Hablando también de los patriarcas que fueron santificados para Dios, y a raíz de la santificación en la vida de Abraham fuimos santificados hasta el día de hoy nosotros también. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham, en ti serán, ¿qué le dijo? Benditas todas. Ahí están. Esas son las dos explicaciones del versículo. También, hermanos, lo otro, promesa fiel del Señor en el Antiguo Testamento, porque esta como es en el Antiguo Testamento, no hay cabida. Pero bien cabal, decimos en nuestros desfiles, toda la escritura es inspirada de Dios. Toda. Pero cuando no nos conviene, no es toda. ¿Verdad que cuántos han dicho alguna vez aquí en los desfiles? Toda la escritura es inspirada de Dios, útil para corregir, útil para instruir, para enseñar a fin de que lo... Amén. Diga conmigo, el que promete es fiel. Ezequiel capítulo 44, verso 30. ¿Por qué yo tuve que ir a estos versículos? Porque Pablo fue lo que usó para poder contrarrestar la gran pregunta que la iglesia de Corintios le estaba haciendo, y ahora usted lo va a ver.
Dice, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué dice? Ahí está lo suyo y lo mío, hermano. Lambano eso para mí, hermano. Eso lo agarro porque es lo mío. Pero para que otros no es. Creo que es el hermano Miguel, ¿eh? Ahí está. Diga conmigo, fiel es el que promete. Pero si usted lo cree, fiel es el que promete. Si usted no cree, bueno, no es para usted. Amén. Continuamos, hermano. Pablo empieza ahora a explicarles el principio de las primicias a los corintios para que ellos puedan entender cómo es que, por qué causa él viene presentándoles a Jesús como en las primicias de los que durmieron. Ahora Pablo dice, los israelitas debían ofrecer a Dios, y les explica esto, debían ofrecer a Dios una gavilla de los primeros granos. Usted sabe, usted va y indaga que era una gavilla, hermanos, era un buen manojo, así, miren, no un manojito, era un buen manojo, un rollo de los primeros frutos, de los más seleccionados, de los más escogidos, se lo traían al sacerdote. Y Pablo se los presenta, o un homer, también la Biblia dice una gavilla o un homer, que era un buen manojo seleccionado, escogido. Y ellos lo traían al sacerdote. Así que dicen, los israelitas debían, él ya les está explicando esto a la iglesia de Corinto, y hoy nos explica a nosotros. Los israelitas debían ofrecer a Dios una gavilla del primer grano de la cosecha, al día siguiente del día de reposo, que seguía de la fiesta de la Pascua. Dice Levíticos capítulo 23, versos 9 al 14. Si el hermano nos pudiera buscar en la cita bíblica, Levíticos 23, versos 9 al 14. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, porque esta escritura la conocían los corintios. Ellos la conocían porque la tenían en su Biblia, en sus escritos lo tenían, y por eso Pablo, hermano, qué mejor presentarles lo que ellos ya sabían. ¿Qué a usted si le hablan de algo que usted no sabe? Jesús fue el hombre más capacitado para enseñar y explicar la palabra del Señor a través de metáforas, a través de parábolas. Usó todos esos medios del tiempo contemporáneo, lo que él vivía, para dar a enseñar a la gente con ejemplos las cosas. ¿Qué si yo a usted le presento un ejemplo de lo que usted no sabe? Pablo les presenta un ejemplo de lo que ellos sí sabían, y con esto se quedaron tranquilos porque ellos lo entendieron a cabalidad. ¿Ven? ¿Qué si yo le digo a usted, mire, cuántos han cosechado higos? Explíqueme, hermano Héctor, cómo se cosechan los higos. Nada, de ahí para allá no se sabe nada. Bueno, yo nunca los he comido, pero se cree que, bueno, era una fruta muy exquisita, cultivada en la nación de Israel, de la cual le gustaban a Jesús también. Pero ahí no vamos a saber mucho de eso porque yo no sé de eso. Pero si a usted le hablamos de una milpa, de un maicillo, de un frijol, le hablamos de cuántas cosas más, usted lo va a entender. Entonces Pablo, con mucho, hermanos, miren, muy magisterial el hombre en traer, y él estaba pensando, ¿qué les enseño a los corintios para que me entiendan que Jesús es la primicia? Y dice que lo mejor que encontró fue explicarles esta fiesta, porque ellos ya la conocían. Amén. Entonces dicen, los israelitas debían ofrecer, él les dice, ustedes se recuerdan que todo israelita debía de ofrecer a Dios una gavilla del primer grano de la cosecha al día siguiente del día de reposo.
gozo que seguía de la fiesta de la Pascua. Todo esto lo sabían perfectamente ellos porque lo practicaban. Pablo utilizó el término primicia en esta carta a la iglesia en Corinto para reforzar la seguridad de la resurrección. Así como el término primicias indica que la primera gavilla de la cosecha del grano disponible sería seguida por el resto de las gavillas y del resto de toda la cosecha. Jesús dijo que Jesús las primicias, luego nosotros, pero cada uno en su tiempo. Ahí está. Cada uno en su tiempo. Y Pablo se los explicó y dijeron, wow, sí es cierto. Porque así como nosotros presentamos el primer fruto, luego después cada uno de nosotros cosechaba todo el resto. Y recibía y recogíamos las cosechas. Pero lo primero era para Dios. O sea, lo entendieron con tanto, hermano, con tanta exactitud. Pero muchos de nosotros no hemos entendido todavía, ¿verdad? Él le dice, Cristo, las primicias de los muertos, es la garantía para todos los que pertenecen a Él, de que ellos también participarán en su resurrección. ¿Cuántos van a participar en la resurrección de Cristo? ¿Cuántos vamos a participar en la resurrección de Jesús, hermano? Algunos no, hermano, ya la resurrección de Mahoma quizás. Pues espérenlo a ver cuándo resucita el muñeco gordo de Buda, ¿verdad? Pero yo voy a participar en la resurrección de Jesús. Denle fuerte el aplauso al Señor en la resurrección de Cristo. Porque ya lo primero fue dado a Dios, que fue Jesús. Luego nosotros, pero cada uno en su debido orden, mi Señor. En su debido orden. Así que Cristo, las primicias de los muertos, es la garantía para todos los que pertenecen a Él. De que nosotros también participaremos en su resurrección. Jesús es las primicias de Dios, de la resurrección. Diga conmigo, Jesús es las primicias de Dios, de la resurrección. Nadie hasta este día, sino solamente Él. Solamente Él. Hay un hecho, un acontecimiento bíblico muy controversial en las Escrituras. Resulta que en el Antiguo Testamento hay unos personajes que tuvieron la dicha de morir y no nacieron. ¿Y cómo pasó? Murieron pero nunca nacieron. ¿Sabe usted? Murieron y nunca nacieron. Mano Fernando, ¿quién? ¿Para qué pienso? ¿Para que despierten? Fácil, hermano. ¿Verdad que Adán nunca nació, hermano? Ni Eva, no, que Dios los hizo y murieron. ¿Verdad que está fácil? Y también hubieron otros que nacieron y nunca se murieron. O sea, lo fue. O sea, está en la Escritura. Oiga, ¿verdad, hermano Carlos? Que murieron, o sea, que nacieron y nunca se murieron. ¿Usted lo sabe? Así que son algunos, esto nada más para captar nuestra atención, hermano. Usted sabe que la Biblia dice que Elías nació, pero no, Enoc nació, pero nunca vio la muerte. O sea, que Dios se lo llevó. Gloria a Dios. Nunca se supo de la sepultura de ellos, ni del entierro, ni de la vela de ellos. Desaparecieron porque Dios se los llevó, dice el Señor. O sea, cosas, hermanos, pero todo esto no altera el orden de Jesús. Sigue siendo el primero. ¿Cuántos adoran a Jesús? Sigue siendo el primero. Porque así como Adán, hermano, y Eva, ¿verdad? Dios los hizo a ellos y murieron y no han resucitado. El único sigue siendo Jesús, que murió y resucitó y nunca más la muerte se enseñorea de Él.
Al igual, mis amados hermanos, que el día que usted y yo resucitemos en gloria con Cristo, la muerte, dice, nunca se enseñoreará de vosotros. ¿Cuántos esperan ese día glorioso, hermano? ¿Cuántos esperan ese día glorioso, hermano? La muerte ya no tendrá potestad de usted, hermano. Por eso dice la Biblia, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿De quiénes? De nosotros. Sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él, hermanos, como un aperitivo por 1000 años, dice la Escritura. Como un aperitivo, hermano. No crea que esos 1000 años va a ser lo que nada más nos espera. Un aperitivo, así como el aperitivo que le dan en el restaurante usted para que, esperando el mejor plato, que va a ser, hermanos, para entrar a la vida eterna con Cristo, caminar en las calles de oro. No crea, mi hermano, que ya, entonces, mire, es que esos 1000 años los vamos a vivir aquí. Yo no sé si es lindo, hermano, pero los vamos a vivir aquí en la tierra, hermano. Por eso es que yo espero ese día glorioso. Se asustaron algunos porque piensan que ya de una vez van a vivir en el cielo. No, esos 1000 años será aquí en la tierra. El aperitivo va a ser aquí. Espérese todavía que las calles de oro y el mar de cristal están esperando por usted todavía el plato fuerte de gozo para la iglesia. Bien, hermanos, cuando entremos a vivir por una eternidad allá en el cielo con el Hijo de Dios, entonces caminaremos, mire, hermano, en el mar de cristal. Qué lindo, me va a ver más de blanco, hermano. Puro ángel me va a ver allá reflejado en aquel mar de vidrio. Mire. Puede imaginar usted lo que nos espera, hermano. ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Cuántos quieren ir allá? Yo no sé, mire, aquí están ahora las hermanas que ahora este día van a decir, yo quiero ir para allá, pues ahora me pongo de acuerdo con Jesús, porque el único que nos lleva allá se llama Jesucristo, nadie más. Así que, mis amados hermanos, de igual manera que los israelitas, que a los israelitas Dios recogerá el resto de la cosecha. ¿Y quién son el resto de la cosecha? Diga conmigo, nosotros. En la resurrección final, o sea, a los que hayan muerto en Él. Pablo quería que los corintios entendiesen por medio de la metáfora que la resurrección de Cristo es la promesa de nuestro Padre o de nuestro Dios de la resurrección, y que esto es inevitable. ¿Cuántos dicen conmigo? Inevitable. Está garantizado por Dios. Porque así como Cristo resucitó, así traerá a los que durmieron en Él. ¿Usted entiende esta palabra así? Traerá a los que durmieron en Él. Oiga esto. Por eso es que en una de las canciones del CD que yo grabé está el cántico que dice así, mire, que por más que el diablo de rabia se muera, yo sé que Cristo nos viene a llevar. Aunque se cubra de sombras el cielo, porque, hermanos, mire, van a ser tantos los miles y millones que van a venir con Jesús, de aquellos que durmieron en Cristo. Van a venir con Él desde las nubes. Piensa en su mamá y en su abuelito que ya murieron, hermanos, en Cristo. Van a venir con Jesús y van a ir desde allí cuando suene la trompeta. No me pregunte cómo, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el poder del Dios que adoramos. Los sepulcros se van a abrir, hermanos, y mire, y allí va a estar aquella semillita, aquel huesito que hablábamos aquel día del pensamiento, ¿se acuerda? De aquel pensamiento, ahí va a estar esa semillita que va a germinar en un cuerpo de gloria, hermanos. Y allí dice que de una vez estarán ya con el Señor, presentes en el aire. Y luego nosotros los que estamos vivos, dice que todavía vamos un poquito después, todo en su debido orden. Dios tiene un orden establecido, hermanos, el cual nadie puede, hermanos, forzar, nadie puede cambiar, hermanos. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese orden está ahí, los muertos. Mire, usted va y se encuentra con su mamá, con su papá, con su tío allá. Aquí estaba, mi hijo, esperándote en las nubes, hermano, bienvenido. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso va a ser hermoso, va a ser precioso, hermano. Por eso, hermano, es que nuestra garantía se llama Jesús. Diga conmigo, y ahora vivo está. Y ahora vivo está. La garantía, hermanos, nuestra. Sellado, hermano, con sangre, con el sello del Dios del universo.
está para cada uno de nosotros. Pero el único que puede hacer posible esto es Jesucristo, el primero de los muertos. Nadie más. Amén. Así que se pone en pie en esta hora.